nuestra serie que hemos, todo este inicio del mes de enero, que hemos titulado Dios es primero. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de que Dios esté en primer lugar en nuestra vida. Hablamos de lo importante y lo fundamental de que Jesús esté entronado en nuestra vida y de que Él sea lo primero. El lema de nuestra serie es: Dios quiere ser lo primero en mi vida porque Él quiere lo mejor para mi vida. Y hemos hablado durante esta serie acerca de primicias, acerca del ayuno, acerca de intercesión. La semana pasada hablábamos acerca de un llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros para que volvamos a la guerra. Y hoy quiero hablarte, y enseñaba yo el jueves y les mencionaba que en cada inicio de año, el año no cambia, los días no cambian, pero nuestra perspectiva, hábitos, principios tienen que ser ordenados. Y cada inicio de año es un camino. Y para un camino nosotros necesitamos algo llamado fe. Constantemente durante el año tenemos pensamientos para renunciar, tenemos pensamientos para tirar la toalla, para decir ya no continúo, ya no sigo, ya no avanzo. Y creo que constantemente tenemos esos pensamientos. ¿Cuántos hoy pueden ser sinceros? Y a veces pensamientos de renunciar, de desmayar, de desánimo, de no estoy bien, de estoy pasando por circunstancias difíciles. Y creo que la mayoría o toda la iglesia que hoy está en este lugar, aún los que nos van a ver por la repetición o están a través de la transmisión, quiero decirles algo importante. Si algo tú necesitas para este año es fe. Entonces, si hoy podemos ponerle un nombre a esta enseñanza, quiero que repitas conmigo: fe para el camino. Fe para nuestro camino, fe para el camino, fe para mi camino. Y la pregunta que hoy nos tenemos que hacer: ¿cómo nosotros vamos a caminar durante este 2024? ¿Cuál va a ser la actitud que nosotros vamos a tomar en este 2024? Y quiero ponerte, repite conmigo: Dios es especialista en ponerme con buenos ejemplos. Y la Biblia, yo creo que es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Y Dios nos pone al lado de buenas referencias. Es más, yo quiero que le digas al lado: no estás solo. Dile: tienes buenas referencias. Y quiero que leamos este capítulo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza. Repite conmigo: no voy a perder mi confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y que dice, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Repite conmigo: yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Y creo que el autor a los Hebreos escribe esta carta y le dice: hermanos, no perdáis nuestra confianza.
El autor de los Hebreos está escribiendo esta carta, y algo que tenemos que aprender hoy es que esta carta va dirigida a un grupo de judíos que se había convertido al cristianismo 60 años después de Cristo. Entonces el autor de los Hebreos le escribe esta carta: no pierdan la confianza, porque tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, podamos obtener la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará más. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino que somos los que tienen la fe y la esperanza para la preservación del alma. Y el autor de los Hebreos les escribe esta carta a un grupo de cristianos que se había convertido al cristianismo 60 años después. Algo que tenemos que mencionar de esta carta, y por qué Jesús, ¿por qué Jesús escribe esta carta a los hebreos que se habían convertido 60 años después? Este grupo de judíos estaba siendo perseguido, repite conmigo, estaban siendo perseguidos en la ciudad de Roma por el emperador Nerón. El emperador Nerón, o el jefe, o el rey, o el líder, el gobierno de Nerón era un gobierno que siempre buscaba agradar a la gente y buscar el favor de la gente. Este grupo de cristianos era perseguido. ¿Por qué, pastor? Era perseguido porque toda Roma se incendió, menos donde los cristianos vivían. ¿Casualidad? No lo creo. Dios siempre nos va a guardar. Y como el emperador estaba buscando un culpable y estaba buscando el favor de la iglesia, ¿sabe qué pasó? Deciden culpar a ese grupo de cristianos de ese desastre, del incendio que hubo, y empieza una persecución. La persecución inicia para este grupo de cristianos donde eran clavados en estacas, donde la historia cuenta que se le ponían pieles de animales para que las bestias salvajes se los comieran. Podemos analizar que este grupo de cristianos era perseguido por causa de su fe. Aunque ellos no habían sido los que habían provocado el incendio, el emperador buscó un culpable, y esos culpables los encontró en los cristianos. Buscó a quien echarle la culpa, y fue a los cristianos. Por eso Pablo, el autor de los Hebreos, escribe: no perdamos pues la confianza. Y me encanta porque Hebreos se trata de poner a Cristo en lo máximo. Hebreos se trata de poner a Cristo en lo máximo. Le dice el autor de los Hebreos: no perdamos, repite conmigo, no voy a perder la esperanza. Y me encanta porque la palabra perder o no pierdas, que en la Biblia nos enseña, es pierdan, que significa apobalo. En otras palabras, perder significa no arrojen completamente, no pierdan o no tiren todo afuera. Por eso el versículo 35 en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá.
El autor de los Hebreos inicia con este pueblo que estaba siendo perseguido, que estaba siendo acusado por algo que no habían hecho. Y el mensaje que Pablo les dice a los hebreos: no pierdan. En otras palabras, el autor de los Hebreos, Dios le dice a los hebreos, a los judíos que estaban convertidos: no arrojen la seguridad ante el mundo que los ve. No pierdan su testimonio y no se avergüencen. Y muchas veces, ¿y por qué? ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, para el camino? Porque en muchas ocasiones nosotros hemos tirado la fe por lo que está pasando. Hemos tirado la fe por lo que estamos viviendo. Hemos tirado la fe por lo que está sucediendo. Hemos tirado la fe por el día malo. Hemos tirado la fe por ser perseguidos. A los hebreos estaban siendo perseguidos. Estaban en una persecución. Pero Pablo les dice: hebreos, no tiren la fe. No arrojen la fe, no saquen la fe de su vida. La pregunta que hoy te hago en esta mañana es: ¿cuántas veces las pruebas hacen que mi fe y mi testimonio lo tire? Yo no sé usted, iglesia, pero hoy me pongo en primera lista. Muchas veces, por causa de la presión, por causa de las circunstancias, he arrojado mi fe. Pregunta: ¿cuántos de acá han arrojado su fe? Entonces estamos en buena compañía en este día. Pablo le dice a los hebreos, literalmente, repite conmigo: no arrojar la fe. Y los hebreos estaban perseguidos y le dice: no pierda, repite conmigo: no voy a perder mi fe en el día malo. Y literalmente Pablo les dice a los hebreos, imaginemos que esta es la fe. Y Pablo les dice: hebreos, están siendo perseguidos, tienen problemas, hay tribulación, están siendo culpados por algo que no hicieron. Pablo les dice: no tiren todo a la borda. No desechen la fe por lo que están pasando. A ver si me estoy explicando en este día. No pierdas la fe por lo que estás viviendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las pruebas, las opresiones, las circunstancias nos han llevado a tirar nuestra fe y a tirar nuestro testimonio. Literalmente, cuando Pablo dice: no tires la fe, lo que nosotros hacemos cuando tenemos problemas, tenemos circunstancias, estamos siendo oprimidos, hacemos esto: tiramos la fe. Es lo que hacemos constantemente. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Tiramos la fe. Y Pablo dice: hebreos, están siendo perseguidos, están siendo oprimidos, están siendo culpados, pero no tires la fe. Yo no sé si para alguien es esta palabra en este día, pero si algo que tú necesitas para este año es retener la fe, sin importar la condición, sin importar la opresión, sin importar lo que estoy pasando. Yo no sé usted, iglesia, voy a retener la fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo retengo la fe, hay un galardón que me está esperando. Y aunque no lo pueda ver, Dios está obrando. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: porque os es necesaria, repite conmigo, la paciencia
es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Quiero enseñarte algo. Para los hijos de Dios, la paciencia no es necesaria. La paciencia es obligatoria. Para los hijos de Dios, la paciencia no es necesaria. La paciencia es obligatoria. Y Pablo dice, ok, hebreos, siendo perseguidos, están bajo una opresión, están siendo crucificados, están siendo quemados, están siendo arrojados con las bestias, no tires la fe. NGI está siendo perseguido. Hay tribulación, hay opresión. El Señor te dice, no tires la fe. Y quiero que te preguntes en esta mañana por un momento, ¿cuántas veces en el 2023 has tirado tu fe? Segunda pregunta, ¿cuántas veces has perdido tu testimonio? Para los hijos de Dios, Pablo dice lo siguiente, no tires la fe. Lo segundo que Pablo dice, porque es necesaria la paciencia. Y la paciencia significa aguanta alegre. ¿Cómo tú aguantas las pruebas? David dijo lo siguiente, pacientemente esperé en el Señor y Él ¿qué? Escuchó mi clamor. Y pacientemente, esperar pacientemente es esperar con alegría, es esperar con gozo. La pregunta es, ¿cómo usted espera en el Señor? ¿Cómo usted persevera en el Señor? Santiago capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Hermanos, vamos a tener por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que tenemos que hacer es aguantar con paciencia. ¿Cómo nosotros aguantamos? ¿Cómo nosotros resistimos? Pablo dice, no vamos a tirar la fe, pero vamos a esperar con paciencia. Vamos a aguantar las pruebas con una buena actitud. La pregunta es, ¿cómo nosotros o qué actitud tenemos nosotros cuando estamos viviendo una prueba? ¿Cuál es la actitud que usted y yo tenemos cuando estamos viviendo una prueba? Porque la actitud que la Biblia enseña es una buena actitud. Y las pruebas, la iglesia las tiene que pasar con una buena actitud. Pastor, pero no entiendo por qué me está pasando. Y es donde quiero entrar en mi mensaje. Hay veces que nos preguntamos y decimos, Señor, estoy creyendo tu palabra, estoy creyendo la promesa, estoy creyendo lo que tú has hablado en tu palabra, lo que tú me has dicho. No he tirado mi fe y estoy esperando con paciencia. Y nos decimos, Señor, tengo fe. ¿Y por qué están pasando circunstancias? ¿A cuántos de acá alguna vez están creyendo con todo su corazón con algo y que le creen a Dios con una fe verdadera y no falsa, y de repente algo malo pasa? Pon tus manos en alto si te identificas con esta palabra. Y decimos, no entiendo por qué. ¿Qué pasaría si hoy te dijera que muchas de las pruebas que hoy tienes no es por tu falta de fe, sino es
porque tienes fe. ¿Qué pasaría si hoy te dijera que las pruebas que estás viviendo o los problemas que estás pasando no es por causa de tu fe? Claro, hay problemas que nos metemos por malas decisiones. Claro, hay problemas que nosotros nos metemos porque tomamos malas decisiones o actuamos de una manera correcta. Pero hay otros problemas que nosotros recibimos por causa de nuestra fe. El evangelio falso de la prosperidad te dice que la fe es para sacarte de los problemas. Pero ¿sabes algo? A veces la fe te mete en problemas. Pastor, eso no es bíblico. Lea 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Y dice la 1 de Pedro 1:7, que dice que nosotros pasaríamos por fuego a causa de nuestra. En el Antiguo Testamento Dios le habla a un pueblo y dice: te hice pasar hambre, te llevé al desierto. ¿Para qué? Para ver si tu fe era verdadera. Iglesia, las pruebas no vienen por falta de fe. Las pruebas vienen por causa de tu fe. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Los hebreos estaban pasando pruebas no porque eran una iglesia mala, sino estaban pasando pruebas por causa de su fe, por causa de su testimonio. Iglesia, quiero enseñarte algo. Muchas veces vendrán problemas y vendrán circunstancias a causa de nuestra fe. Habrá ocasiones que será a causa de nuestras malas decisiones. Pero quiero decir algo. El 90% de las pruebas que tengo constantemente, mi esposa y yo, es a causa de nuestra fe. Pero he aprendido algo. Cuando el infierno se levanta, cuando el infierno lance misiles, yo me voy a gozar y voy a esperar pacientemente. Hoy estoy hablando a una iglesia en este día que en este 2024 necesita fe para el camino. Una iglesia que no tire todo a la borda. Una iglesia que no desmaye. Una iglesia que no renuncie. Una iglesia que no tire la fe, que no tire su testimonio. ¿Sabes qué? Y que espere con paciencia. Esa es la iglesia que Dios en esta mañana le está hablando. Y esa es la iglesia que usted y yo tenemos que ser. ¿Por qué no oramos para continuar? Señor, te doy gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y gracias por tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy venga a nuestras vidas, Señor. Te pido que tu amor, que tu bondad y que tu reino esté aquí, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que esté en medio de nosotros en este día. Hoy te adoramos, te exaltamos, Señor. Y declaramos que tu reino está en medio de nosotros. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. Repite conmigo: mi fe no la voy a tirar pese a lo que esté pasando. Repite conmigo: voy a esperar con paciencia las pruebas. Dice la Biblia que nosotros tenemos que esperar con paciencia.
para que obtengamos la promesa. Y la palabra obtener significa ser llevado para recibir. En otras palabras, los hebreos dicen para que haciendo la voluntad de Dios sean llevados a recibir la promesa. Es decir, dice que el no perder nuestra fe, el esperar con paciencia, Dios te toma de la mano para llevarte a recibir la promesa. No dice la Biblia para que llegues, no dice la Biblia para que vayamos, sino que para que haciendo la voluntad de Dios, seamos llevados de la mano de Dios a recibir la promesa. Iglesia, si no pierdes tu fe, eso es para alguien en este día. Si no pierdes tu fe y esperas con paciencia, con una buena actitud, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos problemas, venimos a la iglesia con una pésima actitud. Entonces Hebreos dice, si no perdemos la fe, si esperamos con paciencia, seremos llevados de la mano a la promesa. Yo no sé usted, iglesia, pero yo quiero que Dios me lleve de la mano hacia la promesa. Iglesia, Dios no te está dejando a mitad de camino. Dios no te está dejando a la deriva. Dios te toma de la mano para llevarte a la promesa. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Hebreos? No tirar la fe, esperar con paciencia, y Dios me toma de la mano para llevarme a la promesa. Por lo tanto, iglesia, escucha esto. En medio del aguante, Dios te está llevando hacia la promesa. Una vez más te lo repito. En medio del aguante, Dios te está llevando hacia la promesa. Y quiero enseñarte, iglesia, la promesa de los hebreos es una eternidad. Esa es la promesa que los hebreos tenían. Es una promesa que los hombres de Dios que entendieron. Sadrach, Mesach y Abednego entendieron cuando estaban en el horno de fuego. Dijeron, el Dios al cual servimos puede salvarnos del horno de fuego. Daniel en el pozo de los leones entendía que el Dios en el quien él creía podía callar a los leones. Y la promesa que los hebreos tenían era una promesa a la eternidad. ¿Y sabes por qué, iglesia? Estamos tan acostumbrados a poner las promesas por encima de las promesas eternas. Y la promesa que los hebreos tenían era una promesa eterna. Iglesia, si tú estás poniendo las promesas terrenales por encima de las promesas eternas, quiero decirte algo, estás viviendo un evangelio falso. Estás viviendo un evangelio falso. Porque el verdadero evangelio es el que dice, Cristo es la mayor promesa. ¿No me escuchaste? El evangelio verdadero no es el que pone las promesas terrenales encima de las eternas. El evangelio verdadero es el que dice, Cristo es la mayor promesa. Esa es la promesa que los hebreos tenían. Así que Dios te dice en este día, si tu fe no la tiras, si no desmayas, si esperas con paciencia, si esperas con gozo, voy a tomarte de la mano y voy a llevarte con paciencia a la eternidad. Esa es, iglesia, nuestra mayor promesa. Nuestra mayor promesa no es aquí en la tierra, es en la eternidad. Aunque
Las promesas que en la tierra recibimos son añadidura. Y si tú entiendes este mensaje, vas a dejar de frustrarte. Porque hay gente que dice: pastor, yo he creído, he orado, estoy ayunando. Es más, el tiempo que estamos viviendo, la temporada que estamos viviendo hoy acá en la iglesia de intercesión y de ayuno, que por cierto, qué tan difícil han sido estos 21 días, tanto físicamente como espiritualmente. Es más, yo me preguntaba, yo llevo haciendo esto 16 años y créanme que este año físicamente para mí ha sido muy difícil. Un cansancio, no levantarme, no querer venir. Digo, yo soy humano, yo sé que usted siempre se levanta a las 4 de la mañana, ayuno, intercesión. Los que no son parte de, están invitados. Pero yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué hay tanta pesadez? Hay tanta oposición para este tiempo de ayuno. ¿Por qué hay tantas pruebas? ¿Por qué tantas cosas en este tiempo se están levantando? ¿Cuántos se pueden identificar conmigo con este tiempo de ayuno y de intercesión? ¿Sabes por qué, iglesia? Porque la guerra de este año es mayor que la de años pasados. Porque la oposición de este año va a ser mayor que la de otros años. Por eso hay una oposición espiritualmente para no venir, para levantarse, para no ayunar, porque es mayor. La batalla que este año vamos a enfrentar, o estamos enfrentando, o hemos empezado a enfrentar, o el camino que hemos empezado a caminar, necesita una fe diferente a la de otros años. Y cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, dije: Señor, esto es lo que el pueblo necesita oír. No tire la fe, espera con paciencia, que seremos llevados a recibir la promesa. Y tenemos que entender algo, iglesia, y tenemos que dejar de poner las promesas terrenales encima de las promesas eternas. Es más, ¿qué tal si te diría que hay cosas en la tierra que no vamos a vivirla como nosotros queremos? ¿Qué pasaría en este día si yo te dijera que hay sueños que no se van a cumplir y que hay promesas que no vas a ver? Ay, pastor, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué dejo de comer? ¿Para qué me desvelo? ¿Para qué diezmo? Si tú te frustras en tu caminar por no ver una promesa terrenal, es porque no has entendido que la mayor promesa no está aquí en la tierra. La mayor promesa está en el cielo. Y mucha gente hoy en día está, wow, es que me encanta esto, porque hemos vivido un evangelio falso. Hemos vivido un evangelio donde predicamos y la fe te va a sacar. ¿Y qué te diría hoy si la fe te está metiendo en ese problema? Yo lo pude ver cuando me convertí a Cristo. Personalmente no tenía tantos problemas cuando me convertí a Cristo. Pero cuando me convierto a Cristo, se levanta el enemigo en mi casa de mis papás. Entendí que fue por causa de mi fe. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que es más, tú puedes decir: yo llevaba una vida tranquila, vengo a Cristo, me enfermo, hay circunstancias, cuando era un pecador. Sí. Cuando tú pones un pie en el campo de guerra, el enemigo se va a levantar. Pero algo tienes que saber: no puede tocar tu alma. Como por ejemplo en el encuentro, y no le quiero asustar. No le quiero asustar. Y
me sorprende que cada vez que alguien quiere ir a servir, siempre se levanta algo. Nos veníamos ahorita en el camino y venía con un discípulo y le marca una persona y le dice: oye, es que quiero contactar a mi esposa solamente para comentarle que su mamá está un poquito delicada. Algo que nunca había pasado. Y ahí entiendo esto. Muchas veces por causa de nuestra fe vamos a ser perseguidos. La Biblia habla de persecución, pero el enemigo no podrá tocar tu vida. Es más, voy a sonar un poco drástico. Podrá matar tu cuerpo, pero no tu alma. Por eso, y Pablo entendía esto. Pablo entendía esto. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Hoy quiero decirte algo y quiero ser muy realista. ¿Puedo ser muy realista? ¿No me va a tomar como hereje? Pero quiero decirte algo. No quiero predicarte un evangelio falso. No quiero predicarte un evangelio y todo se va a cumplir y ven a Cristo y todo será color de rosas y saldrás en revistas. Quisiera decirte eso, pero no es así. Hay sueños y hay promesas en tu vida que no se van a cumplir. Pero eso no te hace o no te exenta a que no seas un héroe de la fe. Pastor, yo no creo eso. Porque Dios va a cumplir todo. Sí, todo lo que esté en su voluntad. Les decía la semana pasada, hay dolores que Dios no va a quitar para siempre depender de Él. Jesús experimentado en quebranto y en dolor. Pablo, cuando clamó para que el aguijón se le fuera quitado, solo Jesús le dijo: bástate de mi gracia. Hay promesas y hay sueños y hay dolores que tal vez no vas a ver que se quiten o no vas a ver que se cumplen. El Señor solo te dirá: bástate de mi gracia. La carta a los Hebreos no dice: sé lo que están pasando hebreos, judíos. Sé que por causa de su fe han sido convertidos, han sido perseguidos, pero voy a destruir el imperio de Nerón y a todos los que le persiguen. ¿Eso dice? Dice: hebreos, están siendo perseguidos. No tires la fe. Espera con paciencia, con una buena actitud, que yo te voy a tomar de la mano y te voy a llevar a la promesa. El que las cosas y los sueños no sean cumplidas no significa que no voy a dejar de creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no seguimos a Dios por lo que Él nos pueda dar, lo seguimos por lo que Él es. Si tú sigues a Dios por lo que Él te puede dar, el día de mañana, cuando no te lo dé o cuando te lo dé, vas a abandonar tu fe. Pero el que los sueños, el que las promesas no se cumplan, eso no nos hace que no seamos héroes de la fe. Repite conmigo: yo soy un héroe de la fe. Jesús nos pone buenas referencias. En Hebreos capítulo 11 versículo 13 dice: conforme ¿a qué? Murieron todos estos. Esta me encanta. Quiero que lo leamos junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Conforme murieron. Y leamos en voz alta: sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes cómo se llama este capítulo? Conocido como los
héroes de la fe. Pero los héroes de la fe, dice la Biblia, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Hay cosas, iglesia, que las vamos a ver de lejos, que las vamos a saludar, pero que no las vamos a recibir. Ay, pastor, entonces ¿para qué me voy? Entonces me vuelvo santero y satánico. No. Quiero decirte algo. Dios permitió esto. Dios permitió. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: porque ellos, siendo unos héroes de la fe, murieron sin haber recibido lo prometido. Imagínense cuántos de aquí alguna vez han pasado por unos que se ven y huelen riquísimo, y usted dice: solo lo huelo, pero ahorita no. Ahorita en el ayuno, por ejemplo, usted pasa por unos tacos y si tiene dominio propio los huele, usted más se agua en la boca, y los ve, unos de suadero con guacamole, limoncito, un boy de mango. Dice: ay, qué rico, lo estoy oliendo, pero no puedo comerlo. Así fueron los hebreos. Los héroes de la fe de lejos miraron lo prometido. Adiós tacos de suadero, adiós prosperidad, adiós restauración de familia. Dios permitió esto, iglesia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios permitió esto? Dios permitió esto para saber que la promesa más grande es Jesús. ¿No me escuchaste? Dios permitió esto y dejó Hebreos, porque si tú te pones a pensar, a ver, si yo fuera el autor de la Biblia y Dios me está hablando, yo diría: ay, yo no voy a dejar eso. La gente se va a desanimar. La gente va a dejar de creer. Pero Dios deja esta parte en la Biblia para decirte: la promesa más grande no está aquí en la tierra. La promesa más grande está en el cielo. ¿No me escuchaste? Está en el cielo. Iglesia, tu promesa más grande no es aquí en la tierra. Tu promesa más grande es en el cielo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Primera referencia: no tirar la fe, esperar con paciencia. Seremos llevados a la promesa eterna. En Filipenses capítulo 1, versículo 20. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Repite conmigo: jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea yo que viva o que muera. Este hombre es conocido como un héroe de la fe, porque a pesar de recibir resultados diferentes, nunca se avergonzó de Cristo. Iglesia, las promesas terrenales no se comparan con las promesas de Cristo. Hoy he venido a decirte en esta mañana, iglesia, que Cristo es tu mayor promesa. ¿No me escuchaste? Cristo es tu mayor promesa. Jesús es nuestra mayor promesa. La eternidad es nuestra mayor promesa. Pablo dice: no voy a preocuparme y voy a seguir actuando con fe, porque mi mayor promesa es Cristo. Iglesia, esta mañana he venido a decirte:
ten la fe para el camino. A pesar de que se levanten cosas, a pesar de que se levanten tempestades, ten la fe. A pesar de que no veas la promesa, ten la fe, porque Cristo es nuestra mayor promesa. ¿Qué aprendemos de Pablo en este día? Repite conmigo: quiero vivir por fe. ¿Y qué es vivir por fe? ¿Qué es la fe en el camino? Fe en el camino es fe, es soltarle el control a Cristo. No busquemos controlar el cómo ni el dónde. Pablo entendía que la fe es soltarle el control a Cristo. A veces queremos controlar el cómo y el por qué. Lo queremos de esta manera. Queremos que sea así. Queremos que sea para este año. Iglesia, Dios resuelve los asuntos como Él quiere. Hoy tenemos que aprender esto. Dios resuelve los asuntos como Él quiere. Te digo algo, si tú recibes esta palabra, créeme, vas a dejar de frustrarte. Vas a dejar de amargarte. Vas a dejar de reclamar. Vas a dejar de reprochar. Dios resuelve los asuntos como Él quiere. Hoy te digo algo, suéltale el control a Dios. Suéltale el control a Dios. Carlos, ven para acá, Carlos. Quiero ponerte un ejemplo de qué es soltarle el control a Dios. Volteate. ¿Confías en mí, Carlos? Más o menos. ¿Sabes qué es fe? Fe es esto. Voy a dar unas cuantas vueltas para que no sepan dónde va a estar, en qué dirección. ¿Sí puedes ver? ¿En dónde puedes estar? ¿En qué dirección quedaste? ¿Sabes qué es fe? Fe es esto, que Dios te vaya diciendo derechito. Derecho, derecho. Para. Eso es fe. A la izquierda. Izquierda. Derecha. Camina. Ahora, derecha. Izquierda. Baja una rodilla, un pie. Baja otro pie. Baja más. Baja más. Baja más. Derecho. Derecho. Un poquito a la derecha. Eso es fe, iglesia. Eso es fe. Izquierda. Y ahora vete todo derecho y que alguien allá le quite la venda. Eso es fe. Fe es que Él dirija tus pasos. Préstame. Pero ¿cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros caminamos? Nosotros hacemos esto. Dios te dice derecha y tú. Nada. A la derecha. Porque queremos controlar el cómo y el cuándo. Iglesia, la fe no es para controlar a Dios, sino para soltarle el cómo y el cuándo a Dios. Esa es la fe. Sin embargo, por otro lado, el enemigo está diciéndote: oraste, ayunaste,
declaraste y no se cumplió, porque Él quiere avergonzarte. Pero iglesia, no recibas la condenación del diablo. No recibas la condenación del diablo. Y he venido a decirte en esta mañana, iglesia, sigue hablando en fe. He venido a decirte en esta mañana, sigue proclamando con fe. He venido a decirte en esta mañana, sigue ayunando. He venido en esta mañana a decirte, sigue confiando. He venido a decirte en esta mañana, sigue hablando a tu futuro. Déjale el control a Dios, porque Él sabe el cómo y el cuándo. No me escuchas, Él sabe el cómo y el cuándo. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, viéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque usted puede caer con este mensaje en una de decir, pastor, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Entonces ¿para qué creo? Entonces ¿para qué hago esto? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué doy primicia? ¿Para qué intercedo? Si hay promesas que no voy a recibir. Iglesia, es mejor morir por fe que morir sin fe. Es mejor morir con fe que morir sin fe. Número 2, la fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias. La fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Como yo le decía en un principio, ¿cuántas veces en un inicio de año o a mitad de camino queremos tirar la toalla, queremos renunciar, queremos apartarnos? Pero la fe es seguir a Jesús en medio de las circunstancias. Estamos en este lugar no por mí, no por tu hermano de al lado, no por tu líder, estamos aquí por Cristo. Si estás en este lugar por una persona, quiero decirte algo, estás siguiendo a Cristo equivocadamente. Iglesia, la fe es seguir a Jesús en el peor escenario mientras esperas el mejor resultado. En el peor escenario. ¿Qué haces en el peor escenario de tu vida? ¿Renuncias? ¿Tiras la toalla? ¿Qué le dijo Hebreos? A los hebreos que dijeron, no des la fe, espera con buena actitud. ¿Y qué hacemos en la fe? En el peor escenario, tomamos una pésima actitud, tomamos una actitud de derrota, una actitud de víctima. Hoy quiero decirte algo, recordarte, iglesia, a Jesús se le sigue esperando los mejores resultados. Hay una promesa mayor y es la promesa eterna. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza, repite conmigo, que jamás seré avergonzado. Dile, Señor Jesús, en el peor escenario, seguiré actuando con valor por Cristo. Es fácil hablar cuando todo está bien, pero qué tan difícil es hablar cuando todo está mal. Eso me lleva al punto número 3. La fe es honrar a Jesús. La fe es honrar a Jesús. La fe no es para creer por algo que queremos. La fe es para ejercer algo por quien creemos. Y la fe es honrar a Jesús.
Porque cuando honramos a Jesús me encanta, porque la fe no es solo para creer algo que queremos. La fe es para ejercer algo por quien creemos. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que si Dios no lo hace o que si Dios no me lo da, voy a seguir ejerciendo mi fe. Si Dios no me lo da o si Dios no lo hace o si estoy en el peor escenario, voy a seguir ejerciendo mi fe. Pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente cuando está en el peor escenario deja de ejercer su fe. Deja de actuar en fe. Yo no sé usted, iglesia, pero yo quiero ser de aquellos que a pesar de no recibir lo prometido o no recibir la promesa o que esté en el peor escenario, voy a seguir ejerciendo mi fe, voy a seguir adorando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir dando y voy a seguir creyendo. Iglesia, sigue a Jesús aunque no veas los resultados. Sigue a Jesús aunque no vea, dice, y ellos son llamados héroes de la fe a pesar de no haber recibido lo prometido. Iglesia, tú eres un héroe de la fe. Chastes, tú eres un héroe de la fe. ¿Cuántos lo creen conmigo? Termino con esto. Pastor, ¿cómo puedo vivir con fe? Estoy en el peor escenario. Estoy en la peor circunstancia. Quiero enseñarte esto. Para vivir por fe, recuerda que así como has pasado las pruebas antes, pasarás las que estás viviendo ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 32 dice: pero traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Yo quiero decirte algo, iglesia. Yo no sé qué es lo que estás pasando hoy, pero recuerda que así como has pasado las pruebas antes, también pasarás esta. Traed a memoria, le dice a los hebreos judíos. Iglesia, hoy tenemos que volver nuestra mirada a Cristo. Hoy tenemos que volver nuestra mirada a Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Le damos una vez más. Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pregunta, iglesia, ¿usted qué prefiere? ¿Un paraíso sin Dios o un desierto con Dios? Moisés entendió y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Moisés estaba caminando en el desierto con un pueblo duro y rebelde, pero aún así se sostuvo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada como viendo al invisible.
Pon tu mirada una vez más en el galardón. Pon tu mirada una vez más en Cristo y no en lo que estás pasando. Decía, el hombre de Dios no vive por la vista, sino vive por la fe. Y nosotros tenemos que vivir por la fe. Y si tú hoy me dices, pastor, quiero retener mi fe a pesar del peor escenario, quiero esperar con paciencia, no quiero tirar mi fe, no quiero amargarme y quiero poner mi mirada en el galardón. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Repite conmigo, Padre Celestial, hoy declaro, voy a retener mi fe. Hoy declaro que voy a retener mi fe, que voy a ser de aquellos que esperan con paciencia, de aquellos que esperan con paciencia, con buena actitud. Dile, Señor, que voy a ser aquellos que esperan con paciencia, que esperan con paciencia. Dile, Señor, declaro que aunque no pueda ver, yo sé que tú estás sobrando. Dile, Señor, hoy pongo mi mirada en ti, Señor, y decido vivir por fe. Levanta tus manos en alto y dile, Señor, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver. levanta tus manos en alto y dile en este día, Señor Jesús, voy a resistir las pruebas con paciencia. Voy a resistir el día malo con paciencia. Dile, Señor Jesús, hoy sé que las promesas eternas son mejor que las terrenales. Dile, Señor, aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás sobrando. Con tus manos en alto dile, aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Eleva tu fe en este día. Siempre estás sobrando. Eleva tu fe. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Eleva tu fe. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Dile, yo vivo Siempre por estás fe. sobrando. Siempre estás. Yo camino por fe. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y en este día, en este 2024, lleva otro nivel. Siempre estás Disfruta más. milagroso, abres Dile. cumples
vez más, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Y declara, aunque no pueda verse, que tú estás sobrando. Dile, Señor, está sobrando mi vida. Aunque no pueda ver la promesa, tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Dile, aunque no pueda ver, Estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver. así es. Estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás. Señor, yo declaro en este día sobrando. que tu pueblo, Señor, es un pueblo que no tiene fe. Es un pueblo que persevera. Un pueblo que no desmaya. Es un pueblo, Señor, que no mengua. Es un pueblo, Señor, que espera con paciencia, con una actitud. Pueblo, Señor. Señor, declaro en esta mañana, declaro en el nombre de Jesús que esta palabra no regresa vacía. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y al lado, pon tu mirada en el galardón. Dile, la promesa eterna es mayor que la promesa aquí en la tierra. Un fuerte aplauso a Jesús. Y en esa misma presencia.